Hola, hola, yo soy el psicólogo Chris Y yo la psicóloga Aurora. y esto es Tu Tu escape. Escape. Muy bien, en este episodio 11 voy a comenzar con una frase de la socióloga Connell que dice así: la masculinidad no es un objeto único, sino una estructura de prácticas que podemos transformar. Pues bienvenida a toda nuestra comunidad, como bien lo dijiste, Cris, ya episodio 11. Episodio 11. Y pues bueno, en primer lugar queremos agradecerle a toda nuestra comunidad Ujú. su apoyo, su escucha, el estar viendo nuestros videos que pues nos van apoyando en estos temas, ¿no? Entonces les queremos agradecer mucho ese seguimiento que nos Exacto. dan, ¿no? Ese apoyo y que pues nos han ido acompañando en un episodio 11, ¿no? Exactamente, ya 11, ¿no? Qué rápido. Ujú. Exactamente, Y ¿no? bueno, hoy queremos tocar un tema, yo creo que muy bonito y con Sí, todo respeto totalmente. Queremos hablarles hoy sobre los hombres también lloran. Estas exactamente. nuevas masculinidades del siglo XXI. Efectivamente, justamente ayer, ¿no? Festejaba, festejó, o ¿no? sea, sí, como O conmemora, ¿no? Este Día Internacional del Hombre. Entonces, pues creo que es un tema interesante, importante, y como tú dices, desde el respeto de personas que se dedican a esto, ¿no? Sociólogos, antropólogos, luchas y movimientos Sí, que sociales. profundicen aún más, ¿no? Sobre el tema. Exacto. Nosotros quisimos abrir este episodio, hablar de las nuevas masculinidades y como psicólogos, ¿no? Y siempre desde una posición clínica, que trabajamos con Y pacientes, la muy mente profesional. humana, muy profesional, pues qué podemos decir nosotros al respecto de, pues esto, ¿no? Los hombres sí lloran, ¿no? Nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como siempre lo hemos Ujú. hecho, ¿no? Tratar de dar definiciones, debatirlas, Tener como más reflexionarlas. información, ¿no? Exacto. Podemos empezar definiendo, pues, qué es la Ajá. masculinidad, ¿no? Podemos pensar que la masculinidad es una construcción social, cultural e histórica, no biológica, que dictan los comportamientos, valores y roles de ser hombre, ¿no? Y ahí entonces ya nosotros estamos pensando en cómo se va construyendo la masculinidad que tiene que ver con creencias, con pensamientos, con conductas, con ideas que la misma Ujú. cultura y la misma sociedad a nivel histórico ha ido construyendo, O ¿no? sea que entonces, desde que la humanidad está, obviamente, del planeta, pues viene esta construcción, ¿no? Exactamente. Precisamente como en el contexto histórico, ¿no? Exacto. Y bueno, en el contexto histórico, en toda esta línea histórica, pues me gustaría compartirles viendo la masculinidad desde raíces prehispánicas o coloniales, Ajá. ¿no? Donde aquí yo lo quise abordar un poquito más desde el mexicano, ¿no? Ok. O desde el lado latino, Sí, sí, ¿no? sí. Donde se configuró desde el pasado prehispánico, donde habían los guerreros, Ajá. ¿no? O Sí, sí, estas sí. defensas. Y en la era colonial eran los modelos mestizos asociados a la fuerza, Ok. ¿no? Entonces ya desde ahí empezamos a ver como el término cultural, social de qué era la masculinidad. Sí, fuerza, ¿no? De los Lucha, guerreros, la lucha, guerreros. las espadas, ¿no? Tener este tipo de afrontamientos en las guerras. Sí, sí, sí. Posteriormente, pues nos vamos al siglo XIX, donde hablamos de masculinidad romántica, Ok. ¿no? Donde ya caemos un poquito más en un modelo de virilidad, ¿no? Ok. Ligado al honor, la defensa de territorio y nuevas estéticas Ok, masculinas, ok. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, ya vamos más al término viril en la cuestión del honor y la defensa de Sí, sí, sí. territorios, ¿no? La cuestión territorial, Sí, quién sí, sí. tenía más terrenos, quién abarcaba más este territorio, Ok. ¿no? Es esa construcción masculina, Masculina, ¿no? histórica. Sí, de parte de la historia. De ahí nos vamos al siglo XX, donde ya hablamos de masculinidad hegemónica, ¿no? Ujú. Que esa ya fue una construcción más, bueno, que me gustaría decirles qué significa hegemónica, que es del griego hegemón, que significa líder, Mm. ¿no? Entonces ahí ya vemos una masculinidad más caracterizada por la autoridad, la represión emocional y la provisión económica, Ok. Ok. ¿no? O sea, como que ya ahí ya vemos, fíjate que yo creo que en el siglo XX ya se empezó como, yo creo que a reprimir un poco más esta parte masculina, ¿no? Sí, sí, o sea, empieza incluso los sistemas patriarcales, como que la represión, ¿no? Hacia
lo emocional, la vulnerabilidad y como este constructo de fuerza, poder, territorio, Ujú, ¿no? Que ujú. ya podríamos pensar como una masculinidad como más tóxica, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y fíjate, en los años 80 se empieza a aparecer los estudios de la masculinidad, ¿no? Ujú. Lo que fueron empezó desde los 60, 70, Setentas, pero como que ya se concretó más en los 80, o sea, ¿a cuántos años? ¿Hace 40? sí, O muy sea, no poco, tiene mucho tiempo, ¿no? efectivamente. Y, se empezaron a cuestionar sobre qué era, el machismo y se fomentan las nuevas masculinidades. Ya Sí, entre se empieza a cuestionar el machismo y ya se empieza a preguntar estas nuevas sí. masculinidades que existen. Exacto. Que en sí son, o le podemos nombrar masculinidades igualitarias, justamente que van a, sí están en contra o luchando contra esta desigualdad, ¿no? De los géneros, donde hay un machismo, ¿no? Donde hay un sistema patriarcal, donde se Ujú. violenta por aspectos de género, ¿no? Violencia hacia lo femenino, hacia las mujeres, y se llama masculinidad consciente. Pero justo como dices, Aurora, tiene poco tiempo que se cuestiona, que se reflexiona y que en ese sentido seguimos viendo, ¿no? A quien consulta, muchos varones y muchas mujeres conflictuadas como con todo este sistema histórico, ¿no? Que afecta a su salud Sí, mental. totalmente, ¿no? Y bueno, ya después en el siglo XXI, que es nuestro siglo en el que estamos viviendo, pues ya hay más, esta parte profunda de la transformación en la cuestión de las masculinidades, ¿no? O sea, como que sí, ya en los 80 fue la apertura más 100%, pero actualmente ya se trabaja más con este tema, ¿no? Sí. Incluso ya vamos viendo una diferencia o un movimiento en el constructo familiar, en el constructo de las Ujú. crianzas, ¿no? En el constructo de los trabajos, ¿no? La cuestión laboral, alejándose un poquito de los mandatos patriarcales, como Sí, decías, ¿no? sí, esos mandatos de género. Que justamente, pues, lo que nos llevó a titular este episodio es darle una vuelta, ¿no? A este como discurso violento, ¿no? Machista de los hombres no lloran. Justo lo Ujú. quisimos titular, Esa los frase tan hombres, conocida, sí, ¿no? tan conocida, que vamos a decir otras frases que justo entran dentro de Ujú. los micromachismos y que los tenemos muy interiorizados y que culturalmente nos han hecho mucho daño como individuos y como sociedad y que por eso la intención de decir los hombres sí lloran, ¿no? Cambiar un poco la narrativa, los guiones e invitar a todos los hombres y mujeres, ¿no? Que nos siguen a cuestionarse, ¿no? Esas narrativas, qué los hace ser hombres, qué los guía en su masculinidad y si eso que los guía es positivo, es constructivo, es desde el amor, es desde el respeto, O desde las creencias o familiares, desde el culturales, exacto, ¿no? que vienes arrastrando y que no las cuestionas y que te llevan, ¿no? A tener problemas personales, en tus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, por eso quisimos abrir este espacio, pero sí damos cuenta que justo es algo histórico, Pues sí, ese es el que es constructo sobre la base histórica, un ¿no? Que ha constructo tenido. social que algunos le llaman, son tecnologías de género, es decir, que son qué rasgos debe tener lo masculino y qué rasgos debe tener lo femenino, ¿no? Sin poder hacer esta concientización y esta diferenciación, que todo esto es un constructo de ideas, creencias y conductas, más no es como un hecho biológico, ¿no? Ujú, Que ujú. también creo que es importante poder irlo diferenciando, ¿no? No es lo mismo sexo, género, Ujú, identidad, exactamente, ¿no? orientación. Y aparte, bueno, antes de tocar ese tema, te das cuenta que pues la humanidad tiene que ir evolucionando y tiene que ir transformándose, ¿no? No podemos vivir la masculinidad como se vivía antes, a lo mejor en la prehistoria o en la época colonial, actualmente a este siglo XXI. Entonces, Exactamente. creo que sí es importante todo este movimiento social, cultural, histórico, emocional, mental, físico, en la masculinidad, ¿no? Sí. Sí tiene que haber ese movimiento, porque imagínate que viviéramos todavía con esa mentalidad, no sé, de en el siglo XIX, ¿no? O sea, No, y es era en que, otro no, contexto. y en realidad sigue existiendo, ¿no? En muchas zonas Ajá, todavía rurales, queda como muy por rezagado. eso, pues el feminismo como un movimiento de lucha, porque sigue habiendo machismo, sigue habiendo un sistema patriarcal,
sigue habiendo desigualdad de género desde el constructo de una masculinidad donde se debe oprimir lo femenino, Ajá, exactamente. ¿no? O sea, la lucha de géneros, la guerra de sexos, Ajá, ¿no? ajá. Y pues sí, precisamente lo decías, ¿no? A mí me gustaría como que pudiéramos definir un poquito la diferencia entre estos, pues a lo mejor estos contextos de qué es sexo, qué es género, ¿no? Porque de repente nos confundimos. Yo recuerdo mucho que cuando era yo jovencita, que ya me iba yo a buscar trabajo, que llenábamos Sí. nuestra solicitud de empleo y te decía, ¿no? Sexo, Ajá, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque siempre uno decía, pues sexo, hombre o mujer, ajá. pero en otras hojitas decía sexo femenino o masculino. Y tú dices, creo que ahí no está Exacto, de forma adecuada, ¿no? exacto. Entonces, definir qué es sexo siempre vamos a hablar de una manera biológica, Biológica, exacto, de cómo estás construido biológicamente, ¿no? Un hombre y una mujer, sí. ¿no? Características anatómicas, físicas, hormonales, Ujú. ¿no? Cuando hablamos de género, entonces ya hablamos de masculino y femenino. Exacto. Y también, bueno, quizás también entra ya la parte de lo no binario, ¿no? Ah, Ahí, okey, sí, también ya ahorita sí, actualmente, entonces, actualmente. masculino, femenino y no Y no binario, binario, ¿no? Que es la efectivamente. construcción social que se da, que no tiene nada que ver con el sexo. Exacto, que no está tendiente a una definición clara de lo masculino y de lo femenino como constructo social, por eso es no binario, es otra cosa que no es masculino ni femenino, ¿no? Ujú, Pero hay que darle lugar justamente para respetarlo, ¿no? ujú. Y luego viene la identidad de género, ¿no? ¿Cómo te percibes a ti mismo? O sea, independientemente de tu sexo y obviamente de tu género, ¿no? Esta Exacto, percepción me refiero, en esta construcción que entra lo no binario que decías, exacto, ¿no? sí, Y la orientación sexual, sí. ¿no? Que es otro tema también muy diferente que no tiene que ver precisamente Ni con con tu el sexo. sexo, ni con el género, ni con la Ajá. identidad. ¿Qué es esta parte de la orientación sexual? Es quién te atrae emocionalmente, esta parte romántica, esta parte sexual, que Justamente, obviamente no tiene que ver, como decías, con tu sexo, ni con esta, ni tu género. sí. Que aún, por ejemplo, pasa mucho en consulta, papás preocupados o que o tienen ciertos micromachismos, ¿no? Justamente de pensar que si mi hijo varón le gustan otros varones, entonces va a ser mujer o quiere ser mujer. En ocasiones puede que sí, pero es un armado de muchas cosas que no tienen que ver unas con otras, ¿no? Sino que es integrar todo este aspecto, pero que a veces no. Un hombre homosexual puede ser feminizado, puede ser discriminado en una desigualdad de género, ¿sabes? O sí creo que entran esta parte también de los micromachismos o una masculinidad tóxica, ¿no? Igual los jóvenes de ahora, ¿no? Si un varón tiene un encuentro, ¿no? Con otro chico, tampoco tiene que ver con su orientación, puede ser una etapa de exploración. Entonces sí creo que pues es un constructo complejo, Ujú, muy pero complejo. sí que creo que en este auge de las redes sociales, de la inteligencia artificial, eh, pues debemos estar informados, debemos estar, pues informados de las diferencias de una cosa con otra. Sí, ¿no? Para no poder, no confundirlas, ¿no? Y al final, pues bueno, tocando esta parte de la masculinidad, pues no debemos de confundir con estos términos que acabamos de compartirlo, ¿no? Porque pues al final esa masculinidad es la construcción social, como lo decías, ¿no? Histórica, que ha sido a través del tiempo de qué tendría que ser un hombre o cómo ser un hombre en esta parte masculina. Pero Exactamente, no es precisamente solo de un hombre biológico, la exacto. masculinidad. Exactamente, ¿no? Y que pues sí creo que entonces aquí en tu escape, pues estamos muy en pro de las nuevas Ujú. masculinidades, de las masculinidades igualitarias, y entonces decir, ¿qué es esto? ¿No? Es una propuesta que entonces busca replantearse la forma tradicional de ser hombre, y lo que busca es eliminar comportamientos basados en la violencia, el machismo y el dominio y la represión social, ¿no? Entonces, justamente muchas veces aquí en terapia y en la clínica vemos cómo sí es algo que afecta, ¿no?
a lo masculino, que no necesariamente hablamos de varones en sexo biológico, Ujú, sino también mujeres, ¿no? ujú, Y yo diría que a los individuos que de repente llegan a consulta, tanto ser víctimas de ese machismo como ser victimarios de ese machismo, ¿no? ujú, ujú. Que obviamente esta parte del machismo pues viene en ese constructo de hace añísimos, ¿no? Y Sí, que, como tú lo dices, no es algo que ya se erradicó, que todavía lo podemos observar, pero nos damos cuenta que como ha cambiado tanto el contexto en todos los sentidos, desde que tenemos ya estas nuevas generaciones tecnológicas, digitales, ¿no? Pues no podemos seguir manteniendo esa misma construcción de hace años, aunque exista de repente todavía esta mirada, porque ya no nos funciona. no funciona y aparte creo que le daba legitimidad a la desigualdad y a la violencia, ¿no? Creo que incluso las crianzas no son las mismas con la crianza Ujú. respetuosa. Antes se normalizaba y a veces hacemos burla, ¿no? Del chanclazo, La ¿no? chancla voladora. La chancla voladora, cuando eso era un estilo pues de Ujú, violencia, ¿no? El reglazo, ¿no? Jalado de patilla. Y creo que también nos hemos hecho una sociedad que ahora cuestionamos. Y yo sí diría de forma muy particular, como hombre cisgénero, ¿no? Sí creo que en eso el grupo de mujeres, ¿no? En este movimiento feminista, pues han luchado y tienen una gran lucha y tienen una gran concientización y saben y lo que buscan es erradicar la desigualdad que ha traído los machismos y creo que cierto grupo de varones está rezagado, ¿sabes? Y creo que frente al cambio, yo he visto muchos varones que les angustia, que se ponen agresivos, ¿no? Ahora que salieron a la mm, marcha. Y me gustaba, les quisiera compartir, hay un psicoanalista que se llama Gabriel Rolón, que él en una cápsula decía, es que es muy fácil criticar la imagen sin ahondar el contenido, ¿no? Diría, puedes tú criticar el peinado de Albert Einstein, pero a ver, criticas la relatividad. Pues no, porque entonces tendrías que estudiar la relatividad, tendrías que entenderla y ahora sí la puedo criticar, ¿no? Es muy fácil a veces por ver las TikToks, por ver cuestiones del feminismo, criticarlo, juzgarlo y no ponernos también como varones a leer, a informarnos, a agruparnos también como varones, a cuestionar nuestra masculinidad y poder deconstruirla, ¿sabes? Creo que sí hace falta que esto no es una lucha de sexos nuevamente, que es algo que como sociedad nos beneficia a todos, ¿sabes? O sea, es pensar que el machismo y el patriarcado también nos ha generado eh, problemas de salud mental en la salud masculina. ujú. Y de hecho, ahorita que decías eso, pues creo que también desde el otro lado, ¿no? Como mujeres, tampoco nos damos a veces ese lugar o ese espacio de reflexionar sobre la masculinidad, sobre la diferencia que hay actualmente en cómo tienen que ser los hombres, ¿no? Sí. Hablábamos hace rato como hubo un tiempo donde subieron, no recuerdo si fue un video, un TikTok o algo, que decía es que el hombre es el que tiene que resolver. Ajá. Y como que se le dejaba toda esa Eh, responsabilidad al hombre. Entonces, si es el hombre no resuelve, entonces no es hombre, ¿no? O no me sirve, o no funciona, o cuando al final creo que la parte de la responsabilidad es para un adulto, y un adulto, pues, ¿qué conlleva? O sea, un ser humano, y no clasificarlo si es hombre o es mujer, ¿no? Totalmente, independientemente de género, lo que promovemos mucho en la clínica, ¿no? Mucho en el trabajo personal con los pacientes, consultantes, analizantes, es la construcción de su adultez, Ujú, ¿no? Y ser adultos responsables, que se hagan cargo de sus emociones, de sus relaciones, de su autocuidado, pero como ahí encontramos de repente cierto sistema de creencias y ujú. ciertas ideas que impiden ese autocuidado e impiden esa responsabilidad, ¿no? Desde un machismo, desde ideas que finalmente y creencias y conductas que lastiman, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, ves que, bueno, ayer bueno, se conmemoró el Día del Hombre, ¿no? Ajá, Aquí en este lado de América, los latinos, porque creo que en otros lugares es en en noviembre. noviembre. Pero, ¿qué crees? Que estaba yo leyendo y en un constructo religioso, ayer fue el día de San José. Y entonces, por ser día de San José, se le dio también el lugar del Día del Hombre. Exacto.
Pero es que ya debes hacer, antes de hacer el episodio, ¿no? Que armamos nuestras notas, nos vamos organizando, yo te decía, es que incluso el Día Internacional del Hombre nada tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, porque justo por eso no se felicita el Día Internacional de la Mujer, porque una conmemoración de lucha, ¿sabes? Que busca erradicar la violencia de género y busca erradicar la desigualdad. Y el Día Internacional del Hombre solo surge como una forma de reconocer los logros de ciertos hombres reconocidos en la historia que han contribuido a la sociedad, pero que en ese sentido No hay una lucha. no hay una desigualdad, no es una lucha de que porque me han discriminado por ser hombre o yo he vivido violencia por ser hombre, me explicó. Entonces, yo a lo que abogo mucho es a informarnos Ujú, antes de criticar y a apreciar las diferencias. O sea, creo que son días internacionales diferentes que tienen un contexto y un origen totalmente diferente, ambos respetables, pero que ahí nos vamos un poco a los mitos y ujú, realidades. ujú. Tanto es esto que no es lo mismo hablar de feminismo a hablar de machismo. Un mito es esto, pensar que el feminismo es el opuesto al machismo, y no, ¿sabes? O sea, no es el opuesto. Ajá, El feminismo es una lucha por igualdad de derechos, por erradicar violencias, y el machismo es un sistema de creencias que se construyó, ¿no? Donde se le da privilegio, ajá, ujú, ¿no? A una un cuestión de sujeto por ser privilegios. varón, pero que se le instala un sistema de creencias de sentirse superior, ¿sabes? Y de poder someter al sexo femenino. Eso está fuertísimo, o sea, ni siquiera incluso en las definiciones, aunque son casi parecidas, ni siquiera son lo mismo. Sí, por eso lo que decías que es importante informarnos, leer, buscar. Creo que ahorita ya tenemos la facilidad de poder tener un contacto más directo con la información, ¿no? Que son las redes, que es en internet. Porque sí, ¿no? Ahorita que decías machismo, pues podemos verlo como el embrismo, ¿no? Que ahora es como Sí, esa parte del otro lado. Pero fíjate, creo que al final incluso el embrismo o el machismo no es solo en un hombre biológico, ¿no? O sea, también lo puedes ver en una mujer biológica, o sea, es del ser humano en general. totalmente, totalmente, y creo que también en tu escape, pues lo que buscamos también es concientizar sobre las diferentes formas de ejercer violencia, ¿no? Y que la violencia sí tiene origen social desde que esta estructura social es jerárquica, ¿no? Desde incluso las familias tradicionales, ¿no? El abuelo está por encima de la abuelita o del papá o del nieto o del hijo. Entonces estas estructuras piramidales pues han construido una violencia de someter a un otro porque yo soy más poderoso o yo sé más, ¿no? Que también lo vemos en los espacios laborales, Ujú, ujú, ¿no? Entonces, lo exactamente. que buscamos desde aquí también es de construir esta masculinidad donde te cuestiones tú, ¿no? Como hombre, como varón, o desde esta posición masculina, desde dónde estás construyendo tu masculinidad, ¿no? Desde dónde está tu narrativa. Si te empodera el ejercer poder, el someter, eso no está bien, o el silenciar tus emociones, ¿no? Tengo muchos varones que de repente no puedo llorar, me cuesta llorar Y de porque me verdad no, siento no pueden llorar. vulnerable. O sea, llega un punto en el de quiero, pero no puedo. O sea, como que se ponen un tapón, ¿no? Y ese tapón no nos deja expresar esta parte Y entonces emocional. lo cuestionamos aquí, ¿de dónde viene eso? No, pues mi papá me decía que los hombres no lloran, O no seas ¿no? maricón, perdón por la expresión, Sí, ¿no? Pero creo que sí eran formas muy violentas de frenar esta parte masculina, ¿no? Porque incluso pensando en, yo creo que sería bien importante, tal vez como estos hombres, este hombre que va construyendo su masculinidad, creo que sí tiene que pensar en la responsabilidad que tiene en su construcción, ¿no? O sea, porque creo que de repente crecemos así nada más de, pues yo soy hombre, yo mujer, y crecemos y así me enseñaron, y, ¿no? Pero no somos conscientes, obviamente, de esta construcción masculina, desde uno mismo como hombre a como esta parte también de la crianza de mamá y papá. sí, justo, totalmente, ¿no? Como una mamá también construye la masculinidad Sí, de su hijo ajá, varón.
¿no? exactamente. Y sí tiene que O ver, aunque sea la mamá, sí, y porque, muchísimo, porque creo. justo no tiene que ver con si eres mujer o hombre, Ujú, ¿no? O sea, justo creo que en las crianzas ambos padres o mamá soltera, que es mamá autónoma, ajá, justo que ya no se dice mamás mamá autónomas e soltera, porque independientes. eso también es violento, ¿no? Es que es desde la narrativa, tenemos que cambiar también mucho el cómo expresamos las cosas, el lenguaje, porque justo eso va moldeando nuestra realidad, ¿no? Y cómo una mamá puede construir desde lo masculino y lo femenino y no decir los hombres se visten de azul, las mujeres se visten de rosa, ¿no? Las mujeres sí son aretes, los hombres no, o sea, todos O si esos, no sabemos qué sexo era el bebé, amarillo, ¿no? O sea, el ajá, neutro, ¿no? El exacto, neutral. ¿no? Creo que sí es importante saber que como psicólogos sí nos damos cuenta que esos machismos, esa masculinidad tóxica, sí genera problemas de salud mental, Ujú. depresión, ansiedad, tendencia suicida, violencia inclusive, ¿no? Hace que ciertos varones ejerzan violencia, ¿no? Y sí creo que es algo que como psicólogos debemos poder trabajar, ¿no? Debemos poder trabajar en la consulta diaria y también trabajar en nuestros propios micromachismos, porque es una cultura que nos ha criado así, ¿sabes? Y que yo Entonces, creo que ya está de forma muy explícita, sí, inconsciente, expresarnos de esa manera, ¿no? O sea, porque creo que de repente puede salirse estas frases, ¿no? De, ay, es que no es vieja porque lloras, ¿no? O sea, y creo que ya es una construcción muy inconsciente que está ahí arraigada de generación en generación. sí. Entonces, es bonito también ver cómo muchos varones vienen a consulta deconstruyendo, ¿no? Yo no quiero acabar con mi papá, yo no quiero tener la relación de pareja que tenía mi Ujú. mamá y mi papá, yo quiero algo diferente, ¿no? Ya con esa responsabilidad, ¿no? Esa Sí, responsabilidad de ese equilibrio, ¿no? De encontrar esa apertura en la diferencia en la crianza, en la cuestión laboral, ¿no? Por eso te decía qué tan importante como hombres en esta construcción masculina se tiene que dar esa apertura que es su responsabilidad, ¿no? Y responsabilidad no me refiero yo a que tenga que ser algo terrible o algo que sí, pese o que o se algo sufra. malo que se sufra, ¿no? Porque al final, pues creo que esta parte masculina es esencial en el ser humano. Para vivir con mayor plenitud, Ujú, ¿no? Que es una masculinidad que no te tiene que hacer sufrir ni hacer sufrir a los demás. Yo creo que ese es uno de los indicadores aquí, ¿no? En psicoterapia, que nos hace ver si una conducta, un pensamiento, una emoción está distorsionada o está perturbada o patologizada, es si esto me hace sufrir a mí y hace sufrir a los demás. Entonces, cuando tú te tienes que poner a cuestionar, ¿no? Los varones que nos ven, cómo estoy viviendo mi masculinidad, desde qué sistema de creencias, poderme informar más, ujú. poder venir a un proceso terapéutico, cuestionarme el legado, ¿no? De estos varones que me han ido como guiando mi narrativa de qué es ser un hombre, ¿no? Y que tú tienes toda la capacidad, porque a mí me llama la atención que en todo esto hablamos de sistema de creencias, sistema de conductas, y pues somos psicólogos. Lo más moldeable son las creencias, las ideas y las conductas, ¿no? Pero justo a veces un poco todavía la cultura, un poco todo este machismo que sigue existiendo y que sigue, este patriarcado nos absorbe, Ujú, ¿no? Por ujú. eso, red flags, ¿no? Red flags de que hay una masculinidad tóxica, ¿no? O un poco machista sería pensar que no te sientes cómodo si muestras tus emociones, te sientes vulnerable, te sientes poco hombre. O Eso, débil, ¿no? o débil, eso es una gran red flag, ¿no? Sentir que tu silencio es fortaleza, ¿no? Y no pedir apoyo es fortaleza, es virilidad, eso es una gran red flag, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, tarde o temprano, vemos muchos hombres deprimidos, ¿sabes? De hecho, creo que la depresión, o más bien los intentos de salirse del chat, diría un psicólogo, pues se ve más la suma en los hombres, ¿no? Sí, y De que que llegan al no punto. se manifiesta de la misma forma. Ujú. No, quizás de repente no son de tristeza profunda, abatimiento, son de están enojados, están de malas, sienten un vacío en su interior, se la pasan trabajando todo el O en el tiempo, alcoholismo, ¿no? adicciones, por supuesto, eso también es una gran red flag. Ser la policía de qué es masculino y qué es femenino, ¿sabes? También cierto humor negro, donde lo que usamos es
la desigualdad de género, donde tenemos ciertas frases, ¿no? Eres vieja, todo eso hay que también cuestionarnos, porque al final igual es algo que pareciera inofensivo, pero ha hecho mucho Ujú, daño y ujú. ha generado mucha violencia, entonces no podemos cerrarnos de ojos y estar jugando con algo tan delicado, ¿no? Eso sería red flags. Y green flags, obviamente, es saber si tú, por ejemplo, puedes decir tus sentimientos, eh, que no solo sea el enojo. Parecía que lo masculino solo se permite hablar el enojo. Pero cuando puedes hablar de tu tristeza, puedes hablar de tu desilusión, puedes hablar de tus fracasos sin sentirte menos hombre, ¿no? Eso es una gran green flag, ¿no? Pero fíjate que ahorita que dices eso, perdón que te Ujú. interrumpa, Cris, pero me hiciste recordar, en algún tiempo estuve trabajando en una línea de emergencia, que ayudaba a mujeres víctimas de violencia. Y recuerdo que en una ocasión me tocó atender a un hombre, ¿no? Y me empezó a contar esta situación de violencia por parte de su pareja mujer. Y entonces, obviamente, pues los lineamientos que les tenemos que brindar, el seguimiento era, tenían que ir a la fiscalía, anteriormente era el Ministerio Público, a levantar una denuncia. Y obviamente, pues, ¿qué me decían? Estás Ok, mal, o sea, ¿cómo voy a ir yo, hombre, a levantar una denuncia de que me está golpeando mi mujer? sí, Y no lo, o sea, de verdad teníamos hombres violentados, pero que no había un seguimiento por esta construcción de qué ser machista, masculino, machista, ¿no? Y no lo totalmente. hacían. Y eso es lo que vemos, que por eso a veces venir a terapia ciertos varones no vienen justo porque eso me hace menos hombre, eso me hace vulnerable, eso me hace débil, y justamente es decirles desde acá, ¿no? Eso no te hace menos hombre, eso no te hace menos masculino, al contrario, te hace un adulto responsable, te da fortaleza, te da Ajá, recursos, ¿no? Pero sí, justo es a lo que voy. Mucho de lo que trabajamos en consulta viene desde una situación cultural, ¿no? y de generaciones. Y generacional, O ¿no? sea, es muy fuerte, ya como con esa fuerza, ¿no? De generaciones. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y por eso era un tema que queríamos hablar aquí desde tu escape. Y finalmente, pues fomentar la masculinidad positiva, ¿no? ¿Qué sería esa masculinidad positiva? Buscar que los hombres cuestionen el modelo tradicional, ¿no? Y adopten formas de vida más justas, amorosas y conscientes, beneficiando su autoestima y sus relaciones interpersonales, Ujú, ¿no? O sea, exactamente. que no es algo que solo beneficia a nivel personal, sino beneficia también como sociedad. Sí, no, o sea, en todo contexto. Y fíjate que creo que si no, hace rato que hablábamos sobre esta lucha que hacen las mujeres en la cuestión del feminismo, ¿no? Que decías no tiene nada que ver con el Día Internacional del Hombre, Ajá, pero creo que sí también podemos darle un lugar al machismo, no en una cuestión de víctima, no, ni de victimizarlo, pero sí en que también no se le ha dado un lugar a esta forma de cómo se ha construido el hombre, ¿no? En sí, esa masculinidad. Porque creo que al final también sufre, sí hay un también le sufrimiento. duele, también le da miedo. La otra vez me decía un pacientito, este niño, me decía, es que los adultos no sienten miedo. Y yo le decía, claro que sentimos miedo, nos duele la panza, nos sudan las manos, digo, pero la diferencia es que como adultos ya podemos qué hacer, ¿no? O sea, ya tenemos más recursos, lo que un niño apenas está en esa construcción. Sí, Lo mismo pasa aquí, siento que al hombre en esta construcción masculina se le ha reprimido sí, toda esta parte emocional y creo que hablar de emociones no solo es hablar de mujeres, sí. o sea, es también hablar de los hombres también sienten miedo, también sienten ansiedad, también sienten angustia, también sienten tristeza, Culpa, vergüenza. culpa, vergüenza, ¿no? Y creo que se le ha reprimido el poder expresar esto, Sí, o sea, este sistema de creencias machista no solo ha promovido la violencia, sino también ha hecho como que lo ha reprimido. que reprima sus emociones y que la única forma autorizada que tiene es de forma violenta, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poder ayudar a los varones a cuidar su salud física, ¿sabes? Sigo teniendo aquí Ujú. mucho bullying también porque los chicos ya se hacen su skincare, ¿no? Ya se cuidan la piel, incluso en campañas de salud, salud reproductiva, ¿sabes?
también los varones tienen cáncer de mama, también los varones cáncer de próstata, también tienen que revisarse, tienen que tener revisiones periódicas, ya incluso hay cierta edad para revisarse, ¿no? La próstata ya no es táctil, un antígeno, o sea, ya es como con laboratorios, o sea, hay muchos también distorsiones, ¿sabes? De lo que es también la salud masculina y que creo que no se promueve y que también como hombres pareciera que no se le está dando ese lugar, ¿no? De su salud física, de su Y que sí es una autocuidado. construcción, porque digo, bueno, dentro de la familia, pues uno se da cuenta en estos varones, que a lo mejor ya hablamos de los años, ¿qué te parece? 50, 60, de yo no voy al médico, yo a qué voy a que me Sí, vean, o venir a terapia, o sea, no es algo que es parte de su salud en general, o sea, no lo toman en cuenta, como si no tuvieran también ese privilegio. exacto, ¿no? Y que justamente, pues, muchas veces vemos como el paciente, pues, sufre por eso, ¿no? Ujú. Porque tiene una masculinidad tóxica, machista, Y ¿no? reprimida. Reprimida, lo hace sufrir a él y hace sufrir a los demás. Pues sí, porque al Entonces, final lo proyecta en su justo, familia, con su pareja, con sus hijos, en su trabajo, ¿no? Incluso fíjate, hablando un poquito sobre ese impacto de la salud mental en la masculinidad, nos habla sobre esta presión por cumplir con roles tradicionales. sí, Yo soy el hombre, yo tengo que resolver, yo tengo que traer dinero, yo tengo que proveer. proveer, 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 ¿no? Y no me involucro en la crianza, no me involucro en la casa, no me involucro en los quehaceres. Exacto, y como micromachismos de decir, yo ayudé a mi esposa en los labores Sí. del hogar. O yo ayudé en la No, o crianza, ¿no? O sea, sea, mijo, no estás ayudando, es tu sí, responsabilidad es parte del ver por equipo. los labores de la casa, pero justo decir eso, es que yo ya te ayudé a lavar la ropa, no, o sea, es parte de pero es que eso es lo que es importante poder ir trabajando, poder ir problematizando acá, que son micromachismos. Exacto, y fíjate, aislamiento emocional, dificultad para pedir ayuda Sí, o expresar sus emociones. O sea, totalmente. yo les digo, ustedes vienen exprimidos emocionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta parte de represión que viene de generación en generación, ¿no? Ese estrés y ansiedad que hay en el hombre, ¿no? Y que lo lleva a esa necesidad de mantener una imagen invulnerable. Yo no tengo miedo, yo soy el macho, yo aquí no, fuerte. Y eso no quiere decir que sea débil. ¿Desde Totalmente. dónde estamos viendo la vulnerabilidad, Tus no? emociones te hacen fuerte y las emociones no son propias de un género. Y sí, quizás, pero del género, o más bien de la raza humana, ¿no? O sea, nada tiene que Sí, ver con las emociones son humanas. humanas. Y creo que también las emociones no son ni buenas ni malas, solo son emociones. Sí, y si a ti de repente ver esta lucha feminista, esta lucha por la igualdad de género, te hace ruido, te enoja, te molesta, pues entonces chécate, ¿no? Si choca, o sea, Es si que choca es porque checa algo, sí, si te quizás choca, te checa. exacto, de tus tecnologías de género, de tus mandatos, de tus introyectos, de tus Construcciones, de tus, construcciones. obviamente de esta parte generacional, ¿no? El abuelo, ¿no? El papá o los tíos. Incluso fíjate, ¿no? Conductas de riesgo, la validación de virilidad, que obviamente tiene que ver con esta parte anatómica que muchos lo colocan, ¿no? Yo Sí, recuerdo con el que, miembro ajá, masculino. exacto, esa es la virilidad, ¿no? A través de comportamientos peligrosos o violentos, ¿no? Por eso, luego no sé si han visto ciertos videos que dicen, ¿por qué los hombres viven menos, no? Por esta parte a veces de conductas tan arriesgadas, tan Arriesgadas, violentas, pero que se de color, romantiza. y que es que sea hombre, ¿no? El cis viril, Sí, o ¿no? sea, se romantizan y se exaltan como un acto de virilidad, ¿no? Y es un acto de violencia hacia los demás y hacia uno mismo, Yo creo que ¿no? principalmente hacia uno mismo, por eso Sí, te digo que creo que sí es apoyar el feminismo en esta lucha de equidad de género, pero creo que también tenemos que dar esa mirada y esa apertura a qué ha pasado también con nuestras masculinidades, nuestros hombres en esa construcción, porque creo que también detrás de ellos en esta dificultad de expresión sí hay un dolor, sí hay un sufrimiento, ¿no? Y creo que lo vemos aquí, lo trabajamos en la psicoterapia en una cuestión de su autocuidado
¿qué tanto se cuida? Porque antes el hombre no era, dice, checar el cabello, las uñas, ¿no? De ir al gimnasio, alimentarse bien, era de como fuera, Sí. porque eres el hombre. Sí, como que incluso no tenía otra cosa que hacer más que trabajar y Ujú. proveer, y no había otras cosas o tomar, o y donde entraban las adicciones, no había como otras formas de ocupar su tiempo, ¿no? Y ocupar su autorrealización personal. Sí, no se miraba hacia él, qué quería, qué le gustaba, cómo hacerlo, ¿no? Incluso la paternidad activa, ¿no? Creo que actualmente estas nuevas paternidades a veces son, a mí la verdad me fascina, ¿no? Ver cómo los padres se involucran en la paternidad, en la crianza, donde también son parte de esta construcción de sus hijos, ¿no? Exacto, ¿No? Y no exactamente, solo son los proveedores, sino también ya los bañan, les cambian el pañal, les dan totalmente. de comer, los pasean, y a veces luego, la otra vez vi a un papá que traía a su bebé Sí, en su fular, o no sé cómo se llama, ujú. y lo traía abrazando, ¿no? Y tú dices, es raro ver este tipo de cosas, pero creo que es parte de estas nuevas Sí, y masculinidades. desde donde a mí me checa, me checa, ¿no? O Ay, sea, sí, mira, pues, no, ¿no? Ah, entonces ahí, mandilón, ¿no? Ha de ser, o sea, ¿desde dónde estamos? Y si nos choca, es que nos checa, ¿no? Entonces ahí es buscar que tú concientices y tú trabajes esa masculinidad, cómo la trabajas, cómo la vives, cómo la concientizas, desde dónde la has estructurado. Esa es como nuestra intención en este capítulo, ¿no? exactamente, y bueno, pues es que es un tema que da, Sí, pero para muchas cosas, Cris, ¿no? Creo que es un tema, a mí me lo propuso Cristian que sí, habláramos de este tema y la verdad me emocionó mucho porque creo que también como mujeres es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre lo femenino, lo masculino, entre hombre y mujer, entre lo no binario, como ahora ya totalmente, incluimos toda esta parte. sí. Yo siempre he dicho que en ciertos temas nunca vamos a encontrar una igualdad, pero sí una unión en las diferencias. Sí, igualdad de derechos, sí, Ajá, ¿no? O sea, en eso siempre, 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 porque todos somos seres humanos y todos tenemos dignidad humana, pero sí quizás apreciar las diferencias sin que eso sea una competencia, ¿no? O sea, solo apreciar que todos, incluso Jung decía, hay un ánima, un animus, es decir, todos tenemos estos constructos femeninos, todos tenemos los constructos masculinos, pero no es una guerra, debe ser complementaria y sí, nos debe sumar, nos debe, como esta unicidad en la exacto, diferencia, nos ¿no? debe unir. Recuerdo que ayer en la escuela de mi hija hay una frase que dice, ¿no? Que esa diferencia sea tu fortaleza. Totalmente, Y siempre lo vemos como el error, lo más horrible o como que algo que me minimiza, ¿no? Cuando esa diferencia puede ser algo que te hace crecer. exactamente. ¿No? Entonces, pues bueno, para terminar este capítulo número 11 pues me gustaría compartirles una frase que pues me agradó mucho, ¿no? Qué hermosa es la masculinidad si encuentra su expresión adecuada. Qué bonito. Pues bueno, así terminamos este 11 episodio. Yo soy el psicólogo Chris Y yo, la psicóloga Aurora. y esto fue Tu Rescate. Escape.